su testimonio personal dónde se encontraba en este momento, aunque ya ha entregado algunos antecedentes sobre eso. Sí, ¿nos puede entregar un poco más detalles sobre los incendios que nos comentaba hace un momento? Mira, el detalle del incendio es que en un momento se llegó a declarar y nos comunicamos con bomberos para que pudiera concorrer y contener el tema del incendio. Te vuelvo a comentar de que fue un momento que yo me reporté y volví a ver a mi familia y ahora me voy a constituir nuevamente para tomar contacto y saber toda la plana que está pasando en este momento en la ciudad. ¿El incendio fue en una casa? Fue en una casa. Fue en una casa. ¿La familia? ¿Hay antecedentes que están sin problema? No manejo la información. No te podría corroborar el tema de cómo están las familias, pero tengo que ir a interiorizarme para dar una mejor información. Marcelo. ¿Tú vas por acá para que nos puedas informar? Sí. Marcelo, sí, Dime. antes de despedirnos de él, saber cuál es el mecanismo a través del cual se llama a la población a volver a sus casas, porque en eso las autoridades han sido muy claras, que nadie se aleje de las zonas seguras hasta que la autoridad no diga lo contrario. ¿Cómo se ejecuta ese mecanismo en las ciudades de Iquique, Antofagasta y en otros centros donde ya hay comités de emergencia? Okay. Sí, te quería preguntar cuál es el mecanismo en que la gente va a poder volver a la casa, en qué minuto la gente va a volver a la casa y de qué manera se va a informar. A ver, de acuerdo a los planos de emergencia tenemos un tiempo estimado para que la ONEMI, que es la entidad encargada de darnos la información oficial a todas las entidades, en este caso coordinados con el COE, y de ahí vamos a empezar a transmitir la información como corresponde. Yo creo que es muy temprano para dar una información clara y decir que la gente vuelva a su casa. Lo más seguro es que se mantengan en los lugares de emergencia con resguardo y de ahí se le va a entregar la información a través de todas las entidades como corresponde. Mañana no hay clases, ¿no? Me imagino. Lo más seguro es que no exista clase porque se está manteniendo la prevención en relación a mantener las clases y todo lo demás. Y esa información la voy a obtener también ahora mismo con la gente encargada de la Comudesi. Nos quedamos entonces, sí, con ese reporte. Mientras vamos a comentar con ustedes, nuestros televidentes a esta hora, el último informe oficial de la ONEMI reitera, hace un llamado a las personas que ya se encuentran en zonas de seguridad que permanezcan en ese lugar hasta que las autoridades indiquen que es seguro retornar a sus hogares. Queremos insistir desde la ONEMI en que lo más importante en este momento es mantener la calma y seguir la información de los canales oficiales. Se encuentra además constituido el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, encabezado por el ministro del Interior, por Seguridad Pública y el subsecretario y director nacional de ONEMI para monitorear el estado de la situación de esta emergencia en coordinación directa además con los comités regionales de operaciones de emergencia de las zonas más afectadas. La información del servicio SHOA señala que ya arribaron las primeras olas a las ciudades de Pisagua, Iquique, Patache. En los próximos minutos se prevé que lo harán en Pichidangui, Quintero, Valparaíso, San Antonio y Constitución, mientras seguimos revisando entonces las imágenes que tenemos allí en pantalla y que nos dan cuenta de la magnitud de este terremoto que se ha sentido en el norte de nuestro país, donde además se ha registrado bastante tranquilidad, pero la lógica preocupación, ¿no?, de todos aquellos quienes habitan esta zona. Ya tenemos preparado acá un sistema gráfico que vamos a compartir con ustedes, la llegada de las olas que fueron inmediatamente publicadas por la ONEMI. A Coquimbo a las 22:18, ya estamos pasado de eso. Pichidangui, esto ocurrió a las 22:35 horas, Valparaíso a las 22:42. Revisamos lo que ocurre en las costas de Constitución, sumamente dañadas además por el terremoto del 2010, la llegada de la ola a las 23:03 minutos. A la isla de Juan Fernández, otra localidad que sufrió mucho con el terremoto anterior, a las 23:08 va a ocurrir esto. En Talcahuano a las 23:14 horas. Puerto Montt, pasada la medianoche, 2 minutos después de medianoche. En Ancud a las 00:10 minutos, en Castro a las 00:23, en la isla de Pascua, donde recientemente les comentaba que Carabineros informaba a través de su cuenta de Twitter que ya estaban evacuando a la gente desde las zonas costeras, porque eso va a ocurrir a las 12:37 minutos. Revisamos más en el extremo sur de nuestro país, qué es lo que va a pasar en Puerto Williams. A las 2:34 minutos estamos hablando de la llegada de una ola siempre menor o inferior a 2,5 metros, tal como ya lo han dicho las autoridades de la ONEMI y tal como se refrenda la información desde Estados Unidos. Nos informan internamente también que está cerrado el canal de Chacao, donde evidentemente no se van a transportar personas a esta hora. Lo mismo ocurre, atención con lo siguiente, estaba revisando información de la empresa Turbus,
que ha dicho que tiene totalmente suspendidos sus servicios en las zonas costeras que han sido afectadas por este terremoto. Hablábamos de Puerto Williams a las 2:34, si es que seguimos viajando hacia el sur, quiero decir Punta Arenas a las 2:36 y en la base Prat a las 4 de la mañana con 6 minutos, que sería prácticamente lo más tarde, ¿no?, en la llegada de estas olas en tsunami. Estamos mostrándoles algunas imágenes de las cuales se daba cuenta recién la persona que estaba entrevistando, Marcelo González, que estaba ligado además a equipos de emergencia, que tiene que ver con lo que ya se había comentado a través del Twitter, que son algunos incendios que se habían producido en la ciudad de Iquique. Esas son las imágenes que nos llegan hasta ahora, producto también del movimiento telúrico. Se han producido estos problemas, eventualmente un cortocircuito. Habrá que investigar aún, por supuesto, las causas más precisas de estos siniestros. Lo que sí es importante reiterar que en el último informe dado a conocer por la ONEMI ha dicho que no se registran hasta el momento desgracias personales. Sí, en algunas ciudades como Pichilemu, por ejemplo, y como Valparaíso también se habían evacuado algunos hospitales que estaban más cercanos al borde costero. Había sucedido, por ejemplo, en el hospital Gustavo Frique, lo que había hecho esto, una operación bastante más lenta en la evacuación de lo que corresponde a un hospital o a un servicio de emergencia pública. Sin embargo, hasta el momento se registra tranquilidad, no hay daños a las personas, así lo han dicho las autoridades, y estamos atentos a la información que pueda llegarnos desde la ONEMI en cualquier minuto, donde ya ha llegado también el ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, para compartir más información con el subsecretario del Interior y con el mismo ministro de Defensa, Jorge Burgos, a quien veíamos en imágenes, a quien se sumaba también al trabajo del director de la ONEMI. Tenemos imágenes en vivo, lo hemos estado transmitiendo desde las 9 de la noche, esto ocurrió a las 20:46, y las imágenes que nos han llegado en vivo con los testimonios desde la ciudad de Iquique. Imágenes de bomberos, les reitero, combatiendo un incendio en Iquique, donde al parecer se han registrado al menos unos 2 o 3 siniestros en esa ciudad, según lo que nos han indicado los ciudadanos. Parte entonces de lo que sucede también en Algarrobo. Bomberos evacuando personas en la costa de Algarrobo. Estas son las imágenes que revisamos a esta hora en Ahora Noticias, cuando hemos hecho una completa cobertura, además ya les decía, desde antes de las 9 de la noche, para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que ocurre en el norte de nuestro país, reiterando además que la alerta de tsunami se mantiene para toda la costa chilena. La autoridad ha sido enfática en decir que las personas que han evacuado correctamente no vuelvan hasta sus hogares hasta que las autoridades así lo indiquen. Probablemente se va a hacer el próximo reporte de la ONEMI, pero tienen que, por sobre todo, seguir las instrucciones del personal que tienen en sus respectivas ciudades o comunas. Marcelo González, te tenemos en cámara ya, compartiendo más testimonios de iquiqueños que han sufrido este fuerte terremoto, 8,2 grados en la escala de Richter durante esta jornada. Te vemos allí, mucho auto además, por lo que podemos apreciar en las calles. Sí, y es contrario a las indicaciones que se habían dado. Mira, Sole, yo me estaba acordando, y los iquiqueños me comentaban que el año 2005, cuando fue el terremoto, también la gente lo esperaba. Hubo una serie de sismos antes, también la gente esperaba el epicentro en la costa del anunciado terremoto y finalmente fue al interior. Disculpe, señor, ¿su nombre? Lorenzo Alfaro. ¿Usted estaba solo acá en su casa cuando fue el sismo? No, estábamos con toda la familia, estábamos ayer en la casa de la Azucena. ¿Podemos ver en qué condiciones quedó su hogar? Es que no es mi casa esta momento. ¿No está el dueño de casa? No, salió recién. Ya, y no se puede ver, ¿o no? ¿Se puede ver? Veremos aquí la situación. El caballero, hay mucha gente que ha entrado a otras casas. Permiso. Bueno, sí, la casa aguantó bien, aguantó sin problema. Sí, es la casa de la hija nomás que está acá. Vinimos nosotros vivimos allá en otra casa en la Azucena. Pero se cayó todo allá, se cayó todo lo que está dentro de la casa se cayó allá. Pero aquí la casa aguantó sin problemas. Acá sí, yo creo que sí, porque llevamos un poquito de rato nosotros acá. En este momento venimos acá de la casa de ella. ¿Se cayó algo acá dentro de la casa? ¿O algo que nos pueda describir usted? No sabría decirlo porque, como digo, estoy recién viendo. Ok. No, ya. Y seguiremos buscando testimonios acá, Sole. Yo te comentaba que el año 2005 la gente también esperaba el epicentro, el gran sismo, que el epicentro fuera en la costa, y finalmente fue en el interior, igual como pasó ahora. Veremos.
si podemos hablar con una señora, otra señora que está... que conversamos hace un momento, que nos contaba las escenas de pánico que se vieron en el mall. Acá en Iquique hay dos centros comerciales, la Sofri y el mall, ambos con mucho vidrio, ambos muy concurridos también. Veremos si nos dan un minuto para poder llegar para hablar con ella. ¿Ya? Ya, conversamos allá y volvemos. Mientras eso sucede y tú buscas más testimonios, oye, es bien impresionante ver además cómo la gente se sigue movilizando ahí en las calles en Iquique. Es verdad que con tranquilidad, pero me imagino que buscando a sus familiares y también tratando de ver cuál va a ser la información oficial que va a entregar la autoridad. Mientras vamos a estar con Javiera Ponce en Valparaíso. Estamos contigo ya, Javiera, en vivo. Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Tranquilidad, a lo menos aquí en Valparaíso hasta el momento. Eso sí, las calles se ven mucho más vacías que lo que era hace unos minutos atrás. Hay gente que continúa caminando, pero en tranquilidad hacia las partes más altas. Estamos ubicados precisamente en la subida Ecuador de Valparaíso, que es una vía de evacuación de tsunami. Aquí se ha apostado una patrulla de carabineros indicándole en todo momento a la gente que la alerta no se ha levantado, que no es recomendable que bajen nuevamente hacia el plan de la ciudad. De todas formas, esta no es una de las zonas seguras y sí hay gente que se ha apostado en este lugar y no ha continuado subiendo, todo en calma hasta el momento. Los locales comerciales han bajado sus cortinas, pero todo en relativa tranquilidad. Hace algunos momentos la gente comenzaba a tomar locomoción colectiva para poder subir hacia sus casas, la mayor parte de ellas, por supuesto, en los cerros de Valparaíso, donde la gente se encuentra ubicada en estos momentos. Sin embargo, todo en calma relativa hasta el momento. Por supuesto, continúan los carros de emergencia pasando por todas las calles de Valparaíso, indicándole a la gente que debe mantenerse en las zonas seguras de la ciudad. Continúa toda la gente evacuando, entonces no hay mayor alarma. Mucha gente incluso ha preferido quedarse en sus lugares, en sus casas. Vemos acá edificios, la mayor parte de ellas en altura, construcciones que son bastante antiguas, pero que están enclavadas en los cerros de Valparaíso, y es desde ahí desde donde la gente ha decidido quedarse a observar qué es lo que ocurre. La mayoría de la gente no cree Javiera, que pueda haber una ola que llegue hasta Valparaíso. Nos quedamos con esa información, Javiera, más adelante vamos a volver contigo, pero por ahora es tiempo de ir de manera más urgente hasta Iquique, donde tenemos imágenes de personas que fueron evacuadas en el Hospital Tierra de Campeones, una zona establecida como segura en el estadio, perdón, Tierra de Campeones en la ciudad de Iquique, donde algunos ciudadanos fueron y llegaron hasta ese punto en zona segura. Marcela, ya estoy contigo. Tú decías zona segura y hace mucho tiempo, aproximadamente hace unas 2 semanas, desde que partió el primer sismo, que fue 6.7, se instalaron ahí algunas carpas de la defensa civil. Mira, nosotros como estamos transmitiendo en esta parte alta de la ciudad, a un lado del estadio hay mucha gente que ha llegado cerca de nosotros, buscando parientes, buscando también información. Aquí tenemos una señora, ¿cuál es su nombre? Rosana Vascopé. Cuéntanos usted. Rosana Vascopé. Cuéntanos usted, ¿qué problema tiene? ¿Qué se acerca? No, es que la hermana de la María Esther. ¿Ah? Usted quiere informar que está bien, ¿no? Que está bien, ella es la María Esther, pero la hermana vive en Césped González con Barazorana. Ya, y usted no sabe, no tiene información de ella. Nada. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Quiere que la llamen? Que los llamen para la casa, al celular de ella, en que sea. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Mira, acá tenemos una señora, disculpe, Mirta Araya se llama ella, y ella estaba en el mall en el momento del sismo, del terremoto. ¿Nos puede contar? Bueno, yo venía en el auto y de repente pensé que era un choque, porque era algo tan terrible que el auto se subía, bajaba, hasta que me di cuenta que en realidad era un tremendo... ¿Usted venía llegando, iba llegando al mall entonces? No, yo venía saliendo del mall. Así es que, ¿qué hice? Que dejé el auto y me vine corriendo para Pedro Prado. Pero ¿cómo sintió el movimiento cuando decía? No, terrible, era algo, parecía que era como el fin del mundo, no sé, era muy fuerte, algo muy terrible, y además en el mall hay tanto vidrio que
realmente fue sobrecogedor. Pero en el auto, ¿qué hizo? ¿Usted lo dejó, No, dejó el auto? yo me quedé en el auto hasta que terminó el movimiento y enseguida me estacioné y me vine corriendo para Pedro Prado porque ante un terremoto tan grande, indudablemente que podía venir un tsunami. ¿Y cuál fue la...? Encontré que la ciudad, en general la gente reaccionó muy bien, hubo mucha deferencia porque algunas personas imprudentes se desplazan en vehículos, ¿ya? Pero considero que la ciudad en realidad estaba muy preparada. Marcelo, vamos a buscar ¿sí? Otros testimonios y mientras vamos a regresar aquí a Santiago con Catalina Edwards desde Sismología para que nos entreguen más antecedentes respecto a este terremoto en el norte. Cata, te escucho. Sí, Sole, mira, me estoy moviendo al centro neurálgico de Sismología que funciona acá, detrás de estas puertas, por supuesto, nosotros no podemos acceder. Ahí se puede ver claramente el movimiento de las últimas horas en el norte del país. Nos han confirmado que son 55 las réplicas que se han sentido en las 2 horas inmediatas después del sismo y hay 6 que son más perceptibles por la población y que han sido sobre 5 grados Richter. Es una imagen que ustedes pueden ver ahora en vivo desde Sismología de la Universidad de Chile, mientras en una oficina contigua se preparan geofísicos, eléctricos, físicos, ingenieros para partir rumbo al norte. Están trabajando precisamente para equipar los sismógrafos que Mario nos confirmaba recién, iban a ser enviados para reforzar la red en el norte del país. Ellos se están preparando para partir en algunas horas más rumbo al norte, desempacando algunos instrumentos y arreglando otros, por supuesto, para medir con mayor exactitud este fenómeno que se ha dejado sentir en el norte del país. Sole. Vamos a entregar otros datos que resultan sumamente importantes a esta hora. Informan de daños en la torre de control del aeropuerto de Iquique, lo que tiene a este terminal aéreo sin funcionamiento. Es más, el LAN ha suspendido e informado de esta suspensión de los vuelos hacia Iquique por los daños que se presentan a esta hora en el terminal aéreo. Les reitero entonces, la información es que hay daños en la torre de control del aeropuerto de Iquique, por lo tanto ese terminal aéreo está sin funcionamiento. Las autoridades también a través de las redes sociales están informando de la necesidad de entregar mensajes de texto y no intentar hablar por teléfono celular. En unos minutos más llegará una ola hasta Constitución. Hemos entregado además el metraje de cada una de estas olas y la información disponible que tenemos respecto del horario que en el que va a suceder cada una de estas masas de agua que entran por las costas a propósito del terremoto que se ha producido en el norte de nuestro país. Hemos sumado también aquí a nuestra cobertura a Michael Dobbs, quien es geólogo y profesor. Le damos la bienvenida y le preguntamos de inmediato, además, qué significa la llegada de estas olas a las costas. ¿De qué magnitudes? ¿Estamos hablando de lo que ocurrió en el año 2010 o esto es un escenario muy menor respecto a eso? Es un poco menor. No es muy menor, pero sí es un poco menor. No hay información específica de cuánto se ha desplazado, si es que se ha desplazado el continente como para poder generar una ola de alta magnitud. Y lo que se constató en Pisagua fueron alrededor de 1,8 metros, como una subida de marea alta. En el resto de la costa generalmente no debería ser mayor que eso, ¿no? ¿Su opinión es que hemos asistido a un gran terremoto en el norte de nuestro país de gran magnitud? Sí, es un gran terremoto, pero según lo que informaba Mario Pardo hace un poco que lo escuché, hablaba de una zona de desgarro de 200 kilómetros y eso, comparado con el del Maule, fueron casi 400 kilómetros y con mayor cantidad de movimiento entre las dos partes que se mueven. ¿Eso en qué afecta a la ciudad o en qué afecta, por ejemplo, a la caída de los edificios, a la situación de las personas, a la supervivencia también de las personas? Sí, bueno, hay una diferencia en términos de la capacidad de las construcciones de poder resistir. Un 8.8, como fue el del Maule, es bastante mayor que un 8.2. La escala esta se ha repetido muchas veces que una escala logarítmica, entonces aumenta muy fuertemente entre uno y otro. En general en Chile la construcción es de muy buena calidad, la construcción formal, por tanto está de alguna u otra manera preparado para resistir esto, y en la costa, sobre todo aquellas partes donde se cimentan los edificios en un terreno rocoso, los daños deberían ser menores.